Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más y el día de hoy estrenando un nuevo librito que se llama Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Si te perdiste las transmisiones anteriores que estuvimos leyendo Tristes Trópicos, lo puedes encontrar en el canal, pero después de haber leído un libro que nos tomó casi 2 meses en terminar, pues me gustaría que tengamos un periodo para estar leyendo un poco historias más cortas. Vaya, no sé cuántas, pero pues a ver, ahí los libros que se nos atraviesen y que de hecho tenemos en una gran lista de espera por todas las recomendaciones que me hacen. Y creo que justamente uno de ustedes me recomendó este libro, Indigno de ser humano de Osamu Dazai, el cual de hecho está considerado uno de los libros más representativos de la literatura japonesa contemporánea. Un libro que entiendo está bastante pesadito. Entonces, a ver qué tal. Estoy viendo que son unos 4 capítulos. Entonces, si leemos 2 hoy, pues en el siguiente nos podemos aventar unos 2 más. Pero venga, sin más preámbulo, esto es Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Vi 3 fotografías de aquel hombre. La primera podría decirse que era de su infancia. Tendría unos 10 años. Estaba rodeado de un gran número de mujeres. Imagino que serán sus hermanas y primas. De pie a la orilla de un estanque de jardín, vestido con un hakama de rayas ralas. Tenía la cabeza inclinada hacia la izquierda unos 30 grados y mostraba una desagradable sonrisa. Desagradable. Tal vez las personas poco sensibles o los asuntos de belleza comentarían con indiferencia: «¡Qué niño tan gracioso!». Aunque de hecho era suficientemente gracioso como para que este vago cumplido dirigido al rostro de un niño no pareciera fuera de lugar. Alguien con solo un poco de sentido estético exclamaría: «¡Qué niño tan horrible!» a la primera mirada, y quizá apartaría de un manotazo la fotografía con repugnancia, como quien ahuyenta una oruga. Desde luego, cuanto más se mirase el rostro sonriente del niño, más producía una indescriptible impresión siniestra. En realidad no era un rostro sonriente. El niño no sonreía en absoluto. Una prueba era que tenía los puños apretados. Nadie puede sonreír con los puños cerrados con fuerza. Era un mono. El rostro sonriente de un mono, todo arrugado. Era un rostro tan raro que daban ganas de exclamar: «¡Qué chiquillo tan arrugado!», tan repugnante que revolvía el estómago. Jamás he visto a un niño con una expresión tan extraña. El rostro en la segunda fotografía era tan diferente que causaba sorpresa. Era de la época de estudiante. No se podía apreciar si de secundaria o ya estaba en la universidad, pero era un muchacho extraordinariamente apuesto. Mas, de nuevo, acontecía algo extraño. No daba la impresión de tratarse de un ser vivo. Iba vestido con un uniforme de cuyo bolsillo delantero asomaba un pañuelo blanco y estaba sentado en un sillón de mimbre con las piernas cruzadas. También sonreía, pero esta vez no era el rostro arrugado de un mono, sino que se mostraba una sonrisa inteligente. Sin embargo, era distinta a la sonrisa de un ser humano. ¿Cómo decirlo? Le faltaba el peso de la sangre, la aspereza de la vida. No producía el efecto de tener sustancia. No tenía ni el peso de un pájaro, apenas el de una pluma. Era una simple hoja de papel blanco con una sonrisa por completo artificial. Utilizar los adjetivos pedante, frívolo, falso sería poco, y por supuesto tampoco servía el término dandismo. No obstante, mirándolo bien, este guapo estudiante producía una sensación horripilante, de mal agüero. Nunca he visto a un muchacho tan bien parecido con un aspecto tan peculiar. La última fotografía era la más horrible de todas. No se podía adivinar su edad, aunque parecía tener algunas canas. Estaba en una habitación muy deteriorada. Se veía con claridad que la pared se estaba desmoronando en 3 lugares. Esta vez no sonreía, ni tampoco tenía expresión alguna. Sentado en una esquina, se calentaba las manos en un pequeño brasero. La fotografía producía la impresión lúgubre de que estaba muriendo. Era espeluznante, y no solo esto. El tamaño del rostro en la imagen me permitió observar sus facciones con detalle. La frente era normal, y sus arrugas también, así como las cejas, los ojos, la nariz y la barbilla. Ah, no era solo que el rostro no tuviera expresión, tampoco producía ningún tipo de impresión. No poseía características propias. Al cerrar los ojos después de ver la fotografía, el rostro desaparecía de mi memoria. Podía recordar la pared y el pequeño brasero, pero la impresión del rostro se había borrado y no había manera de recordarla. Nunca podría pintarse un retrato de él, tampoco hacerse una caricatura. Ni siquiera existiría la satisfacción de, al abrir los ojos, poder exclamar: «¡Ah! Era así el rostro».
Para expresarlo de la forma más extrema, al abrir los ojos y observarlo de nuevo, tampoco conseguía reconocerlo. Me resultaba fastidioso, irritante hasta el punto de hacerme apartar la mirada. Incluso una máscara de muerte sería más expresiva y causaría más impresión. Me pregunté si el colocar la cabeza de un caballo de carga sobre un cuerpo humano produciría una sensación tal. En fin, mirarlo me provocaba un escalofrío de repugnancia. Nunca hasta entonces había visto un rostro humano tan extraño. Primer cuaderno de notas. Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Como nací en provincias de Tohoku, la primera vez que vi un tren ya era bastante mayor. Me dediqué a subir y bajar una y otra vez el puente elevado de la estación sin que se me ocurriera que lo habían construido para cruzar las vías. Me parece que su función era dotar a la estación de un lugar de diversión de tipo, occidental. Eso pensé durante mucho tiempo. Me lo pasaba estupendamente subiendo y bajando el puente, que era para mí una diversión de lo más elegante y el mejor servicio que ofrecía la compañía de ferrocarriles. Cuando me enteré de que no era más que un medio para que los viajeros cruzaran al otro lado, mi interés se desvaneció. También cuando de pequeño había visto ilustraciones del metro, pensaba que era un juego la mar de entretenido y no me cabía en la cabeza que solo sirviera para transportar personas. Yo era un niño enfermizo que con frecuencia debía guardar cama. Cuando me tocaba estar acostado solía pensar en lo aburridos que eran los estampados de las fundas de los edredones y las almohadas. Hasta los 20 años no supe que esas fundas tenían solo un uso práctico y me desmoralizó la sombría que era el alma humana. Nunca pasé hambre. No quiero decir con esto que me criara en una familia próspera. No tengo una intención tan estúpida. Me refiero a que nunca conocí la sensación de hambre. Parece una expresión un poco rara, pero aunque tuviera hambre no me daba cuenta. Cuando volvía del colegio, la gente de casa daba por supuesto que tendría mucho apetito. Ya de más mayor en la escuela secundaria, recuerdo que me ofrecían jalea de soya, bizcocho o pan, organizado un revuelo. Dejándome llevar por mi tendencia a complacer, balbuceaba que tenía hambre y me tragaba 10 dulces de jalea de soja, preguntándome sin entender cómo sería la sensación de tener hambre. Por supuesto, como bastante, pero no recuerdo haberlo hecho nunca por hambre. Me gusta comer cosas especiales y lujosas. Cuando estoy invitado me la como casi todo, aunque me cueste un esfuerzo. En realidad, de pequeño los momentos más duros del día eran las comidas. En mi casa, en provincias, toda la familia, éramos unos 10, comía junta, con nuestras mesillas individuales alineadas en 2 hileras paralelas frente a frente. Como yo era el último hermano, me tocaba el asiento de menor rango. En la semipenumbra de la sala y en silencio total, almorzaban y hacían las demás comidas unas 10 personas. Esto siempre me produjo una sensación de frío. Debido a que éramos una familia tradicional de campo, los platos de acompañamiento siempre eran de lo más austero, y no cabía esperar nada especial ni lujoso. Con el paso del tiempo creció mi horror por las horas de las comidas. Sentado en el peor lugar de esa habitación oscura y temblando de frío, empujaba boca adentro un pequeño bocado tras otro mientras me preguntaba por qué las personas tenían que comer 3 veces al día. Todos comían con la mayor seriedad. Llegué a pensar que era una especie de ceremonia familiar, celebrada 3 veces al día. A la hora determinada, nos reuníamos todos en la habitación mal iluminada, ante las mesillas alineadas en orden, y con o sin ganas de comer, masticábamos los alimentos en silencio, quizá para apaciguar a los espíritus que pululaban por allí. Suele decirse que si no se come se muere, pero a mis oídos esto suena como una intimidación maligna. Esa superstición, hasta ahora no he dejado de pensar que de eso se trate, siempre me produce inquietud y temor. Si las personas no comen, mueren, y por lo tanto están obligadas a trabajar para comer. Para mí, no había nada que sonase más difícil de entender y más amenazador que esas palabras. Podría decirse que todavía no he comprendido lo que mantiene vivo al ser humano. Por lo que parece, mi concepto de la felicidad está en completo desacuerdo con el del resto de las personas, y la intranquilidad que genera me hace dar vueltas y gemir por las noches en mi cama. Incluso ha llegado a afectarme la razón. Me pregunto si soy feliz. Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado, pero mis recuerdos son de haber vivido en el infierno. Esos que me tildaron de dichoso, al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices que yo. He pasado por tantos infortunios que uno solo de ellos podría terminar más que de sobra con la vida de cualquiera. Hasta eso he llegado a pensar.
La verdad es que no puedo comprender ni imaginar la índole o grado del sufrimiento de los demás. Quizá los sufrimientos de tipo práctico, que puedan mitigarse con una comida, tienen solución y por eso mismo sean los menos dolorosos. No puede tratarse de un infierno eterno en llamas que supere mi larga lista de sufrimientos, pero esto los hace todavía más incomprensibles para mí. Mas, si pueden seguir viviendo sin matar o volverse locos, interesados por los partidos políticos y sin perder la esperanza, ¿se puede llamar a esto sufrimiento? Con su egoísmo, convencidos de que así deben ser las cosas, sin haber dudado jamás de sí mismos. Si este es el caso, el sufrimiento es muy llevadero. Quizás sí sea el ser humano, y eso es lo máximo que podemos esperar de él. No lo sé. Después de dormir profundamente, supongo que se levantarán refrescados. ¿Qué sueños tendrán? ¿Qué pensarán cuando caminan por la calle? ¿En dinero? No puede ser solo eso. Creo recordar haber oído la teoría de que el ser humano vive para comer, pero nunca he escuchado a nadie decir que viviera para ganar dinero. Desde luego que no, pero en ciertas circunstancias... no, tampoco lo entiendo. Cuanto más pienso, menos entiendo. Me persigue la inquietud y el miedo de sentirme diferente a todos. Casi no puedo conversar con los que me rodean. No sé qué decir, ni cómo decirlo. Así es como se me ocurrieron las bufonadas. Era mi última posibilidad de ganarme el afecto de las personas. Pese a que temía tanto a la gente, al parecer era incapaz de renunciar a ella. Y esas bufonadas fueron la única línea que me unía a los demás. Mientras que en la superficie mostraba siempre un rostro sonriente, por dentro mantenía una lucha desesperada, que no daba fruto más que en el 1 por 1000 para ofrecer ese agasajo. Desde pequeño ni siquiera tenía la menor idea de los sufrimientos de mi propia familia o de lo que pensaba. Solo estaba bien al corriente de mis propios miedos y malestares. En algún momento me convertí en un niño que nunca podía decir la verdad. En las fotos familiares todos ponían unas caras de lo más serias. Es extraño, tan solo yo aparecía sonriente. Era una más de mis habituales bufonadas infantiles. Nunca respondí a ninguna reprimenda de mi familia. Estaba convencido de que era la voz de los dioses que me llegaba desde tiempos ancestrales. Al escucharla, sentía que iba a perder la razón y, por supuesto, no estaba en condiciones de contestar, ni mucho menos. Esas voces me parecían la verdad, procedente de muchos siglos atrás, y como yo no tenía la menor idea de cómo actuar respecto a esa verdad, comencé a pensar que no me era posible vivir con otros seres humanos. Por eso no podía discutir ni defenderme. Cuando alguien decía algo desagradable de mí, me parecía que estaba cometiendo un craso error. Sin embargo, siempre recibía esos ataques en silencio, aunque por dentro me sentía enloquecer de pánico. Desde luego a nadie le gusta que le critiquen o se enojen con él. Por lo general, las personas no muestran los terribles que son, pero son como una vaca pastando tranquila que de repente levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello de terror al pensar que ese carácter innato es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo, perdía cualquier esperanza sobre la humanidad. Siempre me había dado miedo a la gente y debido a mi falta de confianza en mi habilidad de hablar o actuar como un ser humano, mantuve mis agonías solitarias, encerradas en el pecho y mi melancolía e inquietud ocultas tras un ingenuo, optimismo. Y con el tiempo me fui perfeccionando en mi papel de extraño bufón. No me importaba cómo, lo importante era conseguir que se rieran. De esta forma, quizá a los humanos no les importara que me mantuviera fuera de su vida diaria. Lo que debía evitar a toda costa era convertirme en un fastidio para ellos. Debía ser como la nada, el viento, el cielo. En mi desesperación no solo me dedicaba a hacer reír a mi familia, sino también a los sirvientes, que temía aún más porque me resultaban incomprensibles. Cierta vez, en pleno verano, me pasé por los pasillos supuestamente ataviado con un suéter rojo bajo mi ligero kimono y todos se murieron de risa. «Yo-chan, te sienta fatal», dijo entre carcajadas mi hermano mayor, que casi nunca se reía, en un replete tono cariñoso. Incluso yo no soy tan insensible al frío y al calor como para ponerme un suéter en los días más calurosos. Me había puesto unas polainas de mi hermana menor, de modo que asomasen por las mangas del kimono y pareciera que llevara un suéter. Mi padre solía viajar a Tokio por negocios con tal frecuencia que hasta tenía una residencia en Saguragicho, en el barrio de Ueno. Solía pasar más de medio mes en esa casa y cuando regresaba traía un montón de regalos para la familia y los parientes. Era algo que le encantaba hacer.
Cierta noche, antes de partir a Tokio, nos reunió a todos los niños en la sala de visitas y entre sonrisas, nos preguntó a cada uno qué queríamos que nos trajera, anotándose la respuesta en la agenda. No era habitual que fuese tan afectuoso con nosotros. ¿Y tú, Yoso?, preguntó. Yo me quedé balbuceando y no pude responder. Como me preguntó de repente qué quería, lo primero que se me ocurrió es que no quería nada. Me pasó por la cabeza que tanto daba. De todas maneras, nada me causaría alegría, pero al mismo tiempo no era capaz de rechazar algo que me ofrecieran por más contrario que fuese a mis propios gustos. Cuando algo no me gustaba no podía decirlo a las claras, y cuando algo me gustaba, lo aceptaba con timidez, como si fuera un ladrón, con expresión de disgusto, presa de un terror indescriptible. En suma, que no podía elegir entre las dos alternativas. Esta fue una de mis características que más adelante se convirtió en la principal causa de mi vida vergonzosa. Mientras estaba allí callado y vacilante, mi padre pareció un poco disgustado. Podría ser un libro, ¿no? O si no, una máscara de león, de las que se usan para las danzas de Año Nuevo. En las tiendas de Asakusa venden unas para niños a precios razonables. ¿No quieres una? Me preguntó si quería algo, mas no supe qué decir, ni me salió ninguna respuesta graciosa. El bufón había fracasado. Estaría bien un libro, ¿no? Intervino mi hermano con la expresión seria. Ah, sí, dijo mi padre con la ilusión totalmente desvanecida del rostro y cerró bruscamente la agenda sin anotarse la molestia de anotar nada. Vaya desastre. Había causado que mi padre se enojara y seguro que debía temer su venganza. Tenía que hacer algo antes de que fuese demasiado tarde. Esa noche, temblando bajo el edredón, me devané los sesos para encontrar una solución. Al final me levanté, entré en la sala de visitas, abrí el cajón del escritorio donde mi padre guardaba la agenda, la abrí y pasé las páginas hasta encontrar dónde tenía anotados los pedidos de regalos. Lamí la punta de un lápiz, anoté máscara de león y volví a la cama. De hecho, no deseaba en absoluto la máscara para la danza de león, incluso hubiera preferido un libro, pero me había dado cuenta de que mi padre quería comprarme una máscara de león, y como quería que recuperase su buen humor, me había aventurado en plena noche a entrar subrepticiamente en la sala de visitas. Esta medida de emergencia resultó recompensada por el éxito, tal como esperaba. Cuando mi padre volvió de Tokio, oí desde la habitación de los niños su vocerrón, mientras se lo contaba a mi madre. Estaba en una de las tiendas de juguetes de Asakusa y abrí la agenda. Alguien había escrito máscara de león, y no era mi letra. Me quedé de lo más extrañado, aunque enseguida caí en la cuenta. Era una travesura de Yoso. Al volver le pregunté y se quedó callado, riéndose nervioso. Seguro que se moría de ganas de tenerla. Vaya chiquillo más raro. Simula que no le interesa nada para después ir a escribir con toda claridad lo que quiere. Si deseaba tanto la máscara, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? Me puse a reír en medio de la tienda. Anda, dile que venga. Cierta vez reuní a los sirvientes en la habitación occidental y pedí a uno de los criados que aporreara como le viniera en gana las teclas del piano. Pese a que vivíamos en provincias, nuestra casa casi tenía las comodidades propias de la ciudad, y al ritmo de esa música, ejecuté una especie de danza india que hizo revolcarse de risa a todos. Uno de mis hermanos tomó una foto de mi representación. Cuando la vimos, resultó que entre los dos pañuelos de hacer fardos de algodón blanco que me había colocado a modo de taparrabos, asomaba mi pequeño pene, por lo que de nuevo fue causa de gran regocijo. Podría decirse que esto fue un éxito muy por encima de mis expectativas. Por aquel entonces estaba suscrito a una decena de revistas infantiles mensuales y además solía encargar de Tokio toda clase de libros. Me convertí en un entusiasta del Dr. Menchara-Kuchara y del Dr. Nanjo Monja, y conocí historias espeluznantes, aventuras, cuentos cómicos y cancioncillas de Edo, que representaba con la mayor seriedad, causando que todos en casa se murieran de risa. Pero, ¿y la escuela? Parecía que me estaba ganando el respeto de todos, aunque el hecho de que me respetaran me causaba un cierto pánico. Mi idea de alguien respetado consistía en una persona que había logrado engañar casi a la perfección a los demás, pero que, al ser visto por un omnisciente omnipotente, era humillado en una vergüenza peor que la muerte. Incluso si engañase a los seres humanos para que me respetaran, alguno de ellos se daría cuenta, y cuando les contara a los demás el engaño, entonces la ira de los humanos daría lugar a alguna horrible venganza. Solo de pensarlo se me ponían los pelos de punta. Esta fama en la escuela secundaria obedeció más que a ser hijo de una familia acomodada que supuestamente tuviera talento. De pequeño era enfermizo,
de manera que con frecuencia perdía un mes o dos de clases, e incluso un curso entero por estar en cama. Sin embargo, cuando estaba convaleciente e iba a la escuela en un rikisha para hacer los exámenes de fin de año, siempre sacaba las mejores notas. Cuando me sentía bien no estudiaba en absoluto. Me pasaba las clases dibujando historietas que en los descansos explicaba a los compañeros para hacerles reír. En las composiciones solo escribía tonterías, por lo que los maestros me llamaban la atención, aunque no conseguían enmendarme. La razón es que yo sabía que en secreto se lo pasaban de lo lindo leyendo esas historias absurdas. Cierta vez escribí que mi madre me llevó a Tokio en tren y por equivocación oriné en una de las escupideras del pasillo. No es que no supiera para qué servían las escupideras. Lo que ocurrió es que me hice el inocente. Sabía que el maestro lo iba a encontrar divertidísimo, por lo que le seguí sigilosamente en su camino a la sala de profesores. Vi que sacaba mi composición entre las de varias clases y se la leía por el pasillo sin poder contener la risa. Al llegar a la sala de profesores y terminar la lectura, estalló en tremendas carcajadas, poniéndose colorado como un tomate, y se la pasó a los demás maestros. Me sentí satisfecho a más no poder. Qué travieso. Había conseguido que me tomaran por un niño travieso. Había evitado con éxito que me respetaran. Siempre sacaba sobresaliente en todo, excepto en conducta, donde no lograba más que un aprobado, lo que a su vez causaba gran regocijo a mi familia. Sin embargo, mi verdadero carácter era completamente opuesto al de un niño travieso. Por aquel entonces, los criados ya me habían enseñado algo lamentable, me habían hecho perder la castidad. Incluso ahora pienso que hacerle eso a un niño es el más perverso y cruel de todos los delitos. Pero no se lo conté a nadie. Sonreí débilmente, pensando que eso me permitía conocer un nuevo aspecto del ser humano. Si hubiera tenido la costumbre de contar las cosas tal como eran, quizá me hubiese atrevido a acusarles ante mis padres, pero lo cierto es que no los comprendía. No podía esperar que nadie me ayudara. Si se lo hubiera contado a mi padre, a mi madre, a la policía, a las autoridades o a cualquiera que tuviese poder en el mundo, tal vez me hubieran brumado con excusas bien vistas por la sociedad. Está claro que existe el favoritismo, y estoy seguro de que acusar a los criados hubiera sido en vano. Por eso mantuve oculta la verdad y continué haciendo el bufón. ¿No tienes fe en el ser humano? Por cierto, ¿cuándo te hiciste cristiano? Quizá alguien me pregunte burlándose, pero no creo que la desconfianza en el ser humano tenga que surgir por motivos religiosos. No es cierto que esas personas, incluidas las que se burlan de mí, vivan tan tranquilas en la mutua desconfianza, sin que la existencia de Dios se las pase por la cabeza. Esto ocurrió cuando era pequeño. Un político muy conocido del partido al que pertenecía mi padre vino a nuestro barrio para pronunciar un discurso. Los sirvientes me acompañaron al teatro donde iba a celebrarse la reunión. La sala estaba abarrotada, y la mayoría de los presentes, conocidos de mi padre, aplaudieron con entusiasmo. Cuando terminó el discurso, los asistentes salieron en grupos de 3 o 5 a la calle nevada ya oscura echando pestes. Algunas voces eran de amigos particularmente cercanos a mi padre. Comentaban que mi padre había sido de lo más torpe al presentar al político y que no hubo modo de comprender el discurso de éste. Sin embargo, una vez en la sala de visitas de nuestra casa, dirigieron con genuina alegría en el rostro que el discurso había sido un auténtico éxito. Cuando mi madre preguntó a los sirvientes qué tal había sido ese discurso, repusieron con la mayor frescura que había sido muy interesante, mientras que en realidad, en el camino de vuelta no habían parado de refunfuñar, diciendo que lo más aburrido en el mundo era un discurso político. Pero esto no es más que un pequeño ejemplo. Las personas se engañan unas a otras del modo más natural y sorprendentemente sin resultar lastimadas. Parece no darse ni cuenta de la superchería. Creo que su vida está llena de ejemplos nítidos, puros y claros de desconfianza. No obstante, a nadie parece preocuparle ese intercambio de falsedades. Yo mismo engaño a los demás desde la mañana a la noche con mis bufonerías. No tengo el menor interés en eso que los libros de texto llaman moral. Me cuesta entender que el ser humano viva o quiera vivir con pureza, claridad y felicidad en medio de toda esta mentira mutua. Nunca me han explicado la razón de esta habilidad. Si lo hicieran, quizás me librarían del terror que siento por ellos o de mis representaciones desesperadas. O quizá también de mi enfrentamiento con ellos y del infierno que experimentaba todas las noches. En suma, no había evitado contar sobre el odioso delito de los criados debido a la desconfianza en el ser humano, ni por supuesto al cristianismo. Creo que fue porque ellos cerraron con firmeza la cáscara de la confianza a ese pequeño yoso. Hasta mis propios padres se comportaron de una forma incomprensible para mí.
Años después, muchas mujeres fueron capaces de detectar el olor de la soledad que nunca había mostrado a nadie, y me dio la impresión de que esta fue la causa de que abusaran de mí. De hecho, las mujeres me consideraron un hombre capaz de guardar un secreto de amor. Segundo cuaderno de notas. A la orilla del mar, tan cerca que podría parecer que allí mismo rompían las olas, crecía una hilera de más de 20 enormes cerezos silvestres de tronco negruzco. Cada abril, cuando comenzaba el curso, los cerezos abrían sus espléndidas flores, junto con las hojas nuevas de color verde parado y apariencia húmeda, que se recortaban contra el azul del mar. Después caían los pétalos como una tormenta de nieve, se esparcían sobre el agua, se quedaban flotando como pálidas incrustaciones de nácar y volvían a la arena. Esa playa era la zona de recreo de la escuela secundaria donde estudiaba, en la región de Tohoku. Pese a que no había preparado como era debido el examen de ingreso, logré que me aceptaran. La gorra y los botones del uniforme lucían como emblema una flor de cerezo estilizada. Cerca de la escuela se encontraba la casa de unos parientes lejanos. Esta fue una de las razones por las que mi padre había elegido esta escuela de los cerezos junto al mar. Yo quedé a cargo de esta familia, cuya casa estaba tan próxima que incluso saliendo después de oír la campana matinal, podía llegar a tiempo a clase. Era un estudiante bastante perezoso. Sin embargo, mi bufonería hizo que cayera bien a mis compañeros. Por primera vez, vivía en un lugar distinto a mi vieja casa natal y se me hacía mucho más agradable. Quizá en parte se debiera a que había perfeccionado mi bufonería y ya no me costaba prácticamente esfuerzo alguno, pero también influía el cambio de hacerlo ante parientes o extraños, en el propio lugar o en otro distinto. La diferencia de representar en ambos lugares sería significativa hasta para un genio o el propio Jesucristo. Para un actor, el escenario más duro es el teatro de su propia ciudad. Imagino que incluso para alguien con talento, es imposible hacer una buena actuación ante todos los parientes reunidos en una sala. Pero yo lo escogí, y además con notable éxito. Con tal experiencia era imposible fallar en un lugar ajeno. Quizá en el fondo de mi corazón se había incrementado el miedo ante el ser humano, pero era capaz de representar el papel elegido con creciente soltura. En el aula podía hacer que todos se rieran en cualquier momento, y aunque el maestro se quejaba de que solo sería posible dar una buena clase si yo no estuviera, lo cierto es que tenía que colocarse la mano ante la boca para ocultar que se le escapaba la risa. Hasta podía hacer estallar en carcajadas al instructor de prácticas militares, que tenía una estentórea voz de bárbaro. Cuando yo empezaba a relajarme, convencido de haber logrado la identidad deseada, recibí una puñalada por la espalda. Como suele acontecer, el agresor era el más debilucho de la clase, de rostro pálido e hinchado, y vestido con ropas tan holgadas como un antiguo cortesano, prueba irrefutable de que las había heredado de su padre o de algún hermano. Para redondear, era un desastre en todos los estudios y tan torpe en ejercicios militares o gimnasia que todos lo tenían casi por un perfecto idiota, hasta que yo no me di cuenta de la necesidad de estar alerta contra él. Cierto día, a la hora de gimnasia, ese muchacho, creo recordar que se llamaba Takeichi, ese tal Takeichi estaba observando cómo hacíamos ejercicios en las barras, con la expresión de tratar de hacerlo lo mejor posible. Me lancé a la barra con un grito, pero pasé de largo y caí sentado en la arena con un sonoro golpetazo. Era un fallo premeditado, pero todos se murieron de risa y yo me levanté con una sonrisa compungida, sacudiéndome las arenas de los pantalones. Fue entonces cuando Takeichi se me acercó por la espalda y me dijo en voz muy baja: «Lo has hecho a propósito». Me quedé temblando. Si alguien hubiera podido darse cuenta de que fallé a propósito, nunca se me hubiera ocurrido que fuera Takeichi precisamente. Durante unos momentos me pareció que el mundo había quedado envuelto en las llamas del infierno y tuve que hacer un gran esfuerzo para no dar un grito enloquecido. Pasé los días siguientes sumido en la inquietud y el miedo. En la superficie continuaba, como siempre, haciendo reír por mi infeliz bufonería, pero de repente se me escapaban unos suspiros sofocados. Hiciera lo que hiciese, Takeichi descubría mis intenciones. Seguro que pronto me pondría en evidencia ante toda la clase. Solo de pensarlo se me cubría la frente de sudor y me ponía a echar miradas a mi alrededor con la extraña expresión de un loco. No me hubiera separado de Takeichi desde la mañana hasta la noche, para asegurarme de que no divulgara mi secreto. Pensé en consagrarle mi tiempo, a fin de convencerle de que mi bufonería no era forzada, sino genuina. Si fueran las cosas bien, me convertiría en su mejor amigo, pero si fuera imposible, no me quedaría más remedio que rezar para que muriera. Por supuesto, no deseaba matarle. En toda mi vida muchas veces he deseado ser asesinado, aunque ni una sola he pensado en quitar la vida a nadie.
será porque al contrario deseo hacer felices a las demás personas. Para ganarme a Takeichi, opté por la amable sonrisa cristiana, con el cuello inclinado 30 grados a la izquierda, y por rodearle levemente los escuálidos hombros hablándole con fingida dulzura cuando le invitaba a mi casa. Pero él se quedaba siempre callado, con una expresión indefinida. Cierto día, creo recordar que fue a principios de verano, comenzó a llover a cántaros después de que terminaran las clases. Los compañeros parecían no saber cómo arreglárselas para volver a casa. Como la mía estaba muy cerca, me dispuse a llegar en una corrida. Entonces, junto a la estantería de calzado, vi a Takeichi, que estaba de pie con aspecto decaído, y le propuse que me acompañara a casa, que le prestaría un paraguas. Como vacilaba, le tomé de la mano y salimos corriendo bajo la lluvia. Al llegar, le pedí a mi tía que secase nuestras chaquetas y así logré llevármela a mi habitación, en la primera planta. En esa casa vivía mi tía, que había pasado de los 50, una prima de unos 30 años, con gafas, alta y de aspecto enfermizo. Se había casado pero regresó a su hogar materno, y otra que había terminado la escuela secundaria poco tiempo atrás. No se parecía en nada a su hermana, ya que era bajita y con un rostro redondo. En la planta baja de la casa había una pequeña papelería que también vendía algunos artículos de deporte. Sin embargo, la fuente principal de ingresos de la familia eran las rentas de 6 viviendas que había dejado mi fallecido tío. «Me duelen los oídos», dijo Takeichi de pie en mi habitación. «¿Será porque te entró agua con la lluvia?» Cuando eché una mirada, ambas orejas mostraban síntomas de una espantosa otorrea. Tenía tanto pus que parecían estar a punto de desbordarse por los lóbulos. «¡Qué barbaridad! Con razón te duele», exclamé, exagerando a propósito, y añadí con palabras bondadosas como las de una mujer. «Perdona que te haya arrastrado a venir bajo esa lluvia». Bajé para buscar algodón y alcohol. Entonces acomodé la cabeza de Takeichi sobre mis rodillas y le desinfecté los oídos con esmero. Ni él se dio cuenta de que todo era un montaje hipócrita. «Seguro que muchas mujeres se enamorarán de ti», dijo con la cabeza en mi regazo. Fue un cumplido vacío, pero resultó una profecía diabólica, como nunca hubiera podido imaginar ese Takeichi. Que se enamoraran de mí o que yo me enamorara de ellas. Qué impresión tan vulgar y burlesca me producían estas palabras más. Al mismo tiempo, cuánta complacencia, por más solemne que fuera el momento. Al parecer alguna de esas palabras se desmoronaban los templos de la melancolía y quedaba un sentimiento de vacío, aunque curiosamente, si se reemplazara la expresión, el problema de que se enamorasen de uno, por la más literaria de la inquietud de ser amado, los templos de melancolía se podrían mantener a salvo. Takeichi me obsequió con el estúpido elogio de que muchas mujeres se enamorarían de mí, porque tuve la amabilidad de limpiar el pus de sus oídos. En ese momento me ruboricé y me limité a sonreír en silencio, aunque ya tenía una leve idea de que podría tener razón, pero usar esa expresión causaba un efecto simplón de galancillo de teatro, muy distinto de mis premoniciones. A mí siempre me costó mucho menos entender a los hombres que esa clase de ser humano llamado mujer. En mi casa las mujeres siempre fueron más numerosas que los hombres. Lo mismo ocurría entre mis parientes cercanos y también fue una mujer la sirvienta del delito. Cuando era pequeño solía jugar solo con niñas, pero no creo exagerar si digo que me relacionaba con ellas con la cautela de quien anda sobre una fina capa de hielo. No podía entenderlas. Andaba totalmente a oscuras en lo que a ellas se refería y a veces, como si hubiera pisado la cola de un tigre, terminaba con penosas heridas. Al contrario de lo que sucede con las causadas por el látigo de un hombre, esas heridas eran profundas y dolorosas, como si de una hemorragia interna se tratase, y resultaban muy difíciles de curar. Las mujeres me atraían hacia ellas, solo para dejarme tirado después. Cuando había gente delante me trataban con desprecio y frialdad, solo para abrazarme con pasión al quedarnos solos. También me di cuenta de que las mujeres duermen con tanta profundidad como si estuvieran muertas. Me pregunto si no viven para dormir. Estas y otras observaciones las hice siendo un niño, llegando a la conclusión de que parecen una raza totalmente distinta de los hombres, y lo más raro es que estos seres incomprensibles como los que hay que andarse con tiento siempre me han protegido. No he dicho enamorarse de mí o amarme. Eso no se correspondería con la realidad. Quizás sea más exacto decir que me han protegido. Además, me siento más cómodo haciendo las bufonerías ante mujeres. Los hombres no van a reír mucho tiempo de mis representaciones. Sé que si con el entusiasmo del momento se me va la mano, la cosa terminará mal. Por eso, pongo extremo cuidado con parar en el punto justo.
pero las mujeres no conocen la moderación. Por más que prolonga mi bufonería, me piden más y más hasta dejarme agotado. Hay que ver cómo se ríen. Está claro que las mujeres saben disfrutar de los placeres más que los hombres. Las hermanas de la casa donde vivía cuando estudiaba secundaria solían visitarme a mi habitación en sus ratos libres. Cada vez que llamaban me daban un sobresalto considerable. ¿Estás estudiando? No, ¿qué va?, decía con una sonrisa cerrando el libro. ¿Sabes qué? Hoy en la escuela el maestro de geografía, apodado Combo, y me lanzaba a contar historias divertidas sin relación alguna con lo que tenía en la mente. Cierta noche, ambas vinieron a mi habitación y después de hacerme representar mis bufonerías un buen rato, la menor me dijo: Yo-chan, pruébate las gafas. ¿Para qué? Tanto da, pruébatelas, anda, toma las gafas de Anessa. Solían hablar con brusquedad, como si dieran una orden. El bufón se puso dócilmente las gafas. Enseguida las dos se comenzaron a morir de la risa. Pero si es igualito a Harold Lloyd, idéntico. En esa época ese actor extranjero tenía mucho éxito en Japón. Señoras y caballeros, comencé, levantándome y alzando una mano para saludar. Quisiera agradecer a mis admiradoras japonesas. Las hermanas se desternillaban. A partir de ese día, siempre que llegaba una película de Harold Lloyd al cine local, la iba a ver y estudiaba en secreto sus expresiones. Una tarde de otoño, cuando estaba leyendo en la cama, Anessa entró veloz como un pájaro a mi habitación y se dejó caer llorando sobre el edredón. «¿Me vas a ayudar, verdad, Yo-chan? ¿A que sí? Nos marcharemos juntos de esta casa, ¿vale? Ayúdame, ayúdame, por favor», dijo con desespero, poniéndose a llorar de nuevo. No era la primera vez que una mujer se mostraba así conmigo. Por eso no me asusté ante las palabras exaltadas de Anessa. Más bien me aburrió su vacuidad y falta de sustancia. Me levanté, tomé un caqui de encima del escritorio, lo pelé y le di un pedazo. ¿No tienes algún libro interesante para prestarme?, dijo, comiéndose el caqui entre sollozos. Saqué de mi estantería Soy un gato, de Natsume Soseki. Gracias por el caqui, dijo, sonriendo un poco avergonzada, y salió de la habitación. No ha sido solo eso con Anessa. Comprender los sentimientos de cualquier mujer es más complicado y desagradable que estudiar las emociones de una lombriz. Según mi experiencia, que viene de cuando era niño, cuando una mujer se pone a llorar de repente, lo mejor es ofrecerle algo dulce y enseguida mejora su humor. Su hermana menor, Sechan, solía traer a sus amigas a mi habitación y, como era mi costumbre, me ocupaba de divertirlas a todas por igual. Cuando se marchaban, Sechan las criticaba sin falta diciendo que no eran buenas muchachas y que tuvieran cuidado. Si era así, ¿por qué se molestaba en invitarlas? En todo caso, a causa de ella mis visitantes eran casi siempre mujeres. Sin embargo, eso no significa que se hubiera comenzado a cumplir el elogio de Takeichi de que las mujeres se enamorarían de mí, ni mucho menos. Yo era más que el Harold Lloyd de Tohoku. Las palabras ignorantes de Takechi, esa profecía horrible, todavía tardarían bastantes años en cumplirse, tomando vida de una forma desafortunada. Takeichi me hizo otro regalo y valioso. «Mira, el retrato de un fantasma», dijo un día, mostrándome una lámina de colores al entrar en mi habitación. «¿Qué es esto?», pensé. En ese momento me estaba mostrando el camino de escape, como supe muchos años después. Yo conocía la imagen, no se trataba más que del conocido autorretrato de Van Gogh. Cuando era pequeño, la escuela impresionista francesa estaba muy de moda en Japón. Nuestro aprendizaje de arte occidental solía comenzar por esos trabajos. Incluso una escuela secundaria de provincias tenía reproducciones de cuadros de Van Gogh, Gauguin, Cézanne y Renoir, entre otros. Yo había visto muchas veces de estas pinturas, conocía bastantes obras de Van Gogh, y recuerdo haber encontrado interesante el uso tan vivo de los colores, pero nunca se me pasó por la cabeza que fueran pinturas de fantasmas. «¿Qué te parecen estas? También son fantasmas», dije, mostrándole un libro de láminas de Modigliani, con mujeres desnudas de piel bronceada que acababa de sacar de mi estantería. Takeichi abrió los ojos admirado. «¡Anda! Parecen los caballos del infierno». «Ya, o sea que fantasmas. Me gustaría dibujar a fantasmas como estos». Las personas que temen a otros seres humanos desean ver espectros de apariencia todavía más horrible. Las que son nerviosas y se asustan con facilidad, rezan para que la tormenta sea lo más violenta posible. Y ciertos pintores que han sufrido a causa de unos fantasmas llamados seres humanos, acaban creyendo en cosas fantásticas y viendo espectros en pleno día, en medio de la naturaleza. Pero ellos no se dedican a engañar con bufonerías. Se esfuerzan en pintar exactamente lo que vieron,
Tal como dijo Takeichi, pintaron cuadros de fantasmas, ni más ni menos. Entonces supe que esos fantasmas serían mis amigos de ahora en adelante. Me excité tanto que apenas pude contener las lágrimas. Yo también voy a pintar. Pintaré cuadros de fantasmas, de caballos del infierno, dije a Takeichi bajando mucho la voz sin saber por qué. Desde la escuela primaria me gustó tanto pintar como mirar cuadros, pero las pinturas nunca obtuvieron un reconocimiento similar al de mis historietas. Lo cierto es que no tenía la menor confianza en las opiniones de los seres humanos y en lo que a mí respecta, las historietas eran una de mis bufonadas para saludar al público. Tanto en la escuela primaria como en la secundaria, los dibujos encantaban a mis maestros, pero a mí no me interesaban en absoluto. Solo me esforcé con las pinturas. Los dibujos eran otra cosa, e intenté crear mi propio estilo, por infantil que fuera. Los libros de la escuela con dibujos para copiar eran los de lo más aburrido, las pinturas de los maestros desastrosas, y yo me vi obligado a buscar como pude una forma de expresión. Cuando comencé la escuela secundaria, ya tenía los útiles necesarios para pintar al óleo. Intenté copiar las obras impresionistas, pero el resultado fueron pinturas tan muertas como figuras recortables, y me di cuenta de que seguir por ese camino sería un error. Vaya tontería y falta de criterio el intentar mostrar un objeto hermoso con esa belleza. Los maestros eran capaces de plasmar la belleza en objetos de lo más trivial, e incluso encontraban interesante describir algo tan feo que causara náuseas por el puro placer de expresarse, sin preocuparse de la opinión ajena. Después de que Takeichi me iniciara de un modo tan primitivo en el secreto de la pintura, me dediqué a pintar autorretratos, cuidando de que no los vieran mis visitantes femeninas. Mis cuadros eran tan lúgubres que casi me dejaban helado a mí mismo. En ellos estaba plasmada mi verdadera naturaleza, que mantenía escondida en lo más profundo de mi corazón. En la superficie me reía alegremente y hacía reír a los demás, pero en realidad era así de sombrío. Como no había nada que hacer, en secreto afirmaba esta naturaleza. Sin embargo, aparte de Takeichi no se los mostré a nadie. Si alguien descubriese mi logobrez tras la máscara de bufón, seguro que comenzaría una estrecha vigilancia. Por otra parte, existía el peligro de que no reconocieran mi verdadera naturaleza y lo tomaran como una bufonada más, lo que causaría grandes risotadas. Eso sería lo más horrible que pudiera suceder, y así cada vez que terminaba un cuadro, me apresuraba a esconderlo en el fondo del armario. Desde luego en la clase de dibujo nunca mostré mi estilo espectral, y continué pintando como hasta ahora las cosas bonitas como tales en la pertinente mediocridad. Solo podía mostrar a Takeichi, y lo hacía como lo más natural, mi carácter sensible. Cuando vio mis primeros autorretratos me elogió muchísimo. Al mostrarle 2 o 3 de mis cuadros de fantasmas hizo una segunda profecía: serás un gran pintor. Cuando me marché a Tokio llevaba grabadas en la cabeza las 2 profecías del bobalicón de Takeichi, que las mujeres se enamorarían de mí y que sería un gran pintor. Quería entrar en una escuela de arte, pero mi padre me puso en una escuela superior con la intención de convertirme en un funcionario. Como ya estaba decidido y yo estaba acostumbrado a llevar la contraria, obedecí sin preocuparme demasiado. Me había ordenado que hiciera el examen en el 4º año, uno antes de terminar el colegio, y así lo hice. En realidad estaba ya más que harto de mi escuela junto al mar con los cerezos. Como aprobé, entré en la escuela de Tokio sin terminar el 5º año. Enseguida tuve la oportunidad de experimentar la vida en un dormitorio estudiantil, aunque la suciedad y la violencia me resultaron insoportables. Ahí no estaba la cosa para bufonerías. Conseguí que un médico me diagnosticara con dolencia pulmonar y me trasladé a la residencia de mi padre en Sakuragicho, en el barrio de Ueno. Tenía claro que nunca me hubiera podido acostumbrar a esa vida. Me causaba escalofríos oír acerca del ardor y el orgullo de la juventud, y en cuanto al espíritu estudiantil, era algo que no iba conmigo en absoluto. Tanto las aulas como el dormitorio eran escenario de los deseos sexuales más retorcidos. Aquello era un vertedero donde no servían para nada mis habituales actuaciones de bufón. Cuando no había sesiones en el parlamento, mi padre no pasaba más que 1 o 2 semanas al mes en la casa. En su ausencia tan solo quedábamos 3 personas en la gran residencia, una pareja de ancianos que se ocupaban de todo, y yo. Por mi parte faltaba bastante a clase, aunque no sé por qué me dedicara a conocer los lugares famosos de Tokio. Parece que acabaré por no visitar nunca al santuario de Meiji, la estatua de Masashige Kusunoki, o las tumbas de los 47 samuráis, sino que me pasaba el día entero en casa, leyendo o pintando. Cuando mi padre estaba en Tokio, cada mañana me apresuraba a la escuela,
aunque a veces iba a una clase de pintura del maestro Shintaro Yasuda, en Santa Egicho, del barrio de Hongo. Me solía pasar hasta 3 o 4 horas practicando dibujo. Lo cierto es que iba a clase como simple oyente desde que dejé el dormitorio. Quizás se tratase tan solo de envidia, pero en todo caso nunca tuve un sentimiento definido de pertenecer al mundo estudiantil. Desde la escuela primaria y secundaria a la superior, jamás comprendí el amor por la propia escuela, y ni una sola vez me tomé la molestia de aprenderme el himno. Al poco tiempo de estudiar pintura, uno de mis compañeros me hizo conocer el alcohol, el tabaco, las prostitutas, las casas de empeño y el pensamiento de izquierda. Parece una combinación un poco rara, pero así aconteció en realidad. Ese compañero se llamaba Masao Horiki. Había nacido en Shintamachi, la zona castiza de Tokio, y era 6 años mayor que yo. Se había graduado en una escuela de arte, pero como no tenía taller en casa iba regularmente a la clase para continuar aprendiendo pintura occidental. Nos conocíamos de vista y no habíamos hablado ni una sola vez cuando cierto día me dijo: «Oye, ¿me prestas 5 yenes?» Me quedé tan turbado que se los pasé sin más. «Estupendo, vamos a tomar una copa, hoy invito yo». No podía negarme. Me llevó a un café en Joraicho, cerca del taller de pintura. Este fue el principio de nuestra amistad. «Ya hace tiempo que me había fijado en ti. Eso. Esa sonrisa tímida tuya es característica de los artistas prometedores. Bueno, vamos a brindar por nuestro encuentro. Salud. Kinu», dijo dirigiéndose a la camarera. «¿No te parece guapo el muchacho? Pero no te vayas a enamorar de él. Desde que llegó al taller de pintura, por desgracia pasó a ser el segundo más guapo de la clase». Horiki tenía un rostro moreno de facciones regulares, y lo que era muy poco habitual en un estudiante de pintura. Vestía un traje muy decente con una corbata discreta, y llevaba fijador en el cabello dividido en el centro por una raya impecable. Como el lugar no me era familiar, al principio no hacía más que cruzar y descruzar los brazos, entre sonrisas ciertamente tímidas. Pero después de 2 o 3 vasos de cerveza comencé a sentirme muy ligero, con una curiosa sensación de liberación. ¿Sabes? Había estado pensando en matricularme en una escuela de arte y... comencé, pero él me cortó enseguida. «Ni se te ocurra, no sirve para nada. Las escuelas son de lo más inútil. Nuestros maestros deben ser la naturaleza y nuestros sentimientos respecto a ella». A decir verdad, sus opiniones no me merecieron ningún respeto. Se me ocurrió que podría ser un imbécil y sus cuadros una birria, pero sería un buen compañero de diversión. Era la primera vez en la vida que me topaba con un habitante urbano de vida licenciosa. Aunque él y yo éramos completamente distintos, nos parecíamos mucho en que estábamos muy alejados de la vida cotidiana de los seres humanos. Por lo que nos diferenciaba mucho era que Horoki no tenía conciencia de la farsa, si se daba cuenta de la miseria que conllevaba. Lo despreciaba porque solo vivía para divertirse, y solo me relacionaba con él como compañero de diversión. A veces me avergonzaba de su amistad, pero me dejé llevar por él y al final resulté derrotado. Al principio pensaba que Horiki era un buen tipo, un tipo fuera de lo común, hasta yo, que tenía tanto miedo a la gente, pude relajarme por completo con ese buen guía de Tokio. Lo cierto es que yendo solo cuando me subía al tranvía me daba miedo el cobrador. Al entrar al teatro Kabukiza, me atemorizaban las acomodadoras alineadas a ambos lados de la escalera, alfombrada de la entrada principal. Si me encontraba en un restaurante, me crispaban los nervios los camareros que andaban por detrás de mí, pendientes de llevarse los platos vacíos. Pero lo que más me horrorizaba era pagar alguna cuenta. Mi torpeza al entregar el dinero después de comprar algo no estaba causada por la tacañería. Me sentía tan nervioso y avergonzado y me entraba tal pánico que me marchaba. El mundo se oscurecía y me sentía medio a punto de perder la razón. Ni soñar en regatear si hasta me olvidaba de recoger el cambio y con frecuencia de llevarme lo que había comprado. Estaba claro que no podía moverme solo por Tokio, de modo que no me quedaba más remedio que pasarme días enteros holgazaneando en casa. Cuando entregaba mi monedero a Horiki y solíamos a pasear juntos, mi compañero no solo hacía gala de una gran habilidad para regatear, quizá como buen aficionado a divertirse, sino que sabía sacar al máximo el máximo partido al mínimo de dinero. Sin gastar en taxi, ideaba combinaciones de tren, autobús y hasta barcazas de vapor para llevarnos en muy poco tiempo a nuestro destino. Por ejemplo, si después de pasar la noche con una prostituta nos deteníamos en alguna posada y después de tomar un buen baño desayunábamos tofu hervido con sake, con poco dinero podíamos disfrutar de una sensación de lujo. Eso supuso para mí una valiosa educación práctica. También me enseñó que el arroz con carne o las brochetas de pollo que vendían en los puestos callejeros eran una forma económica de alimentarse bien, y que para emborracharse rápidamente lo mejor era el denkibran.
En suma, yo me sentía muy tranquilo con él, convencido de que no tenía que preocuparme en absoluto por el importe de nuestras cuentas. Otra cosa que era de agradecer en la relación con Horiki era que le importaba un bledo lo que pensara su interlocutor al lanzarse en un torrente apasionado, aunque quizás su pasión real fuera hacerle caso omiso al otro, de charla superficial que podía continuar durante horas, aunque cuando nos invadía el cansancio después de andar juntos, por lo menos no existía el menor riesgo de que se produjeran silencios incómodos. Cuando trataba con la gente, le tenía horror a esos silencios. Yo era callado por naturaleza, pero no me quedaba más remedio que recurrir al desesperado recurso de mis bufonerías. Ahora, el imbécil de Horiki había adoptado el papel de bufón sin darse cuenta, por lo que yo me limitaba a escucharlo en silencio, y de vez en cuando decía, «No puede ser», riéndome. Pronto comprendí que el alcohol, el tabaco y las prostitutas eran un método excelente para librarse del miedo a los seres humanos, aunque fuese solo por un momento, y llegué a la conclusión de que para conseguir esos momentos valdría la pena vender hasta la última de mis posesiones. Las prostitutas no me parecían personas ni mujeres, más bien me daban la impresión de seres idiotas o locos, por eso me sentía muy a salvo en su compañía y podía dormir profundamente. Daba hasta pena ver que no tenía ni un ápice de avaricia. Al parecer sentían que tenía algo en común con ellas, porque siempre me trataron con una amabilidad espontánea que no me agobiaba, una amabilidad sin segundas intenciones, sin fines de negocio, hacia una persona que quizá no volverían a ver. En estas prostitutas idiotas o locas alguna noche vi una aureola de Virgen María. Pero iba allí para escapar del miedo a los seres humanos, para descansar aunque fuese solo una noche, mientras me divertía con esas prostitutas con las que tenía algo en común. Antes de que me diera cuenta, había adquirido un cierto aspecto repugnante del que no podía librarme, una especie de inesperado fruto de mi forma de vivir, que poco a poco se hizo visible hasta que el propio Horiki me lo hizo notar, dejándome estupefacto y disgustado. Lo cierto es que había aprendido sobre las mujeres a través de las prostitutas, el aprendizaje más duro pero también el más efectivo, y desprendía un olor de seductor. Las mujeres, no solo las prostitutas, lo olían instintivamente y se me acercaban. Este aire obsceno y poco honorable era mucho más evidente que el solaz que me había aportado la experiencia. Horiki me lo comentó como un cumplido a medias, pero a mí me produjo una sensación opresiva. Por ejemplo, recuerdo que la cámara de un café me envió una carta infantil. También, la hija veinteañera del general que vivía junto a mi casa de Saguragicho cada mañana, a la hora que iba a la escuela, aparecía toda arreglada por su portal, entrando y saliendo sin que pareciera que tuviese nada especial que hacer. Cuando iba a comer carne, incluso sin que yo dijera una palabra, la mujer del restaurante, y en el kiosco donde compraba tabaco, la muchacha colocó en la caja junto con el paquete, y la mujer sentada a mi lado en el teatro Kabukiza. Asimismo, cierta noche que había bebido y me quedé dormido en el tranvía. También la carta inesperada de aquella pariente en el campo revelando su obsesión, o la muchacha desconocida que en mi ausencia me dejó una muñeca cosida a mano. Mi actitud fue pasiva en extremo, de forma que sus fragmentos no se convirtieron en ninguna historia, pero no podía negar que era cierto, y no se trataba de una broma absurda, que algo en mí despertaba en las mujeres el deseo de amar. Pero que me lo hiciera notar alguien como Horiki me produjo un malestar parecido a la humillación, y al mismo tiempo me hizo perder de repente mi interés por las prostitutas. Cierto día, Horiki, haciendo ostentación de modernidad, tratándose de él no se podía pensar de otra forma, me llevó a una reunión secreta del Partido Comunista. No lo recuerdo bien, pero creo que se llamaba Asociación de Lectura. Para Horiki, quizá este encuentro clandestino no fuese más que uno de los sitios para conocer en Tokio. Me presentaron a los compañeros y me obligaron a comprar un panfleto y después escuché la conferencia que dio un hombre joven, horriblemente feo, sobre economía marxista. Me dio la impresión de que todo lo que dijo era obvio, pero, incluso estando de acuerdo, supe que algo más incomprensible y horrible se escondía en el alma humana. No se trataba solo de ambición ni de vanidad, ni tampoco de una mezcla de deseo sexual y avaricia. No lo entendía ni yo mismo, pero sentía que la sociedad humana no era solo economía, sino que en el fondo acechaba algo misterioso. Este me atemorizaba, pero aprobaba el materialismo con la misma naturalidad que el agua se nivela, aunque ese no me podía librar de mi temor por el ser humano, y no me producía la esperanza de alegría de una persona ante la vista de las hojas que acababan de brotar. Incluso así, continué participando en las reuniones en las que los compañeros con expresiones graves discutían teorías tan elementales como que 1 más 1 son 2.
me parecían ridículos a más no poder, de modo que me esforcé en hacer algunas de mis habituales bufonadas para que se relajasen un poco. Poco a poco logré librarlas de su ambiente opresivo y me acabé convirtiendo en un miembro tan popular que me llegaron a considerar imprescindible. Quizás en su simplicidad creían que yo era tan simple como ellos, un compañero optimista y alegre, pero si así lo pensaban, les estaba engañando por completo. Para empezar, yo no era su compañero. Sin embargo, no faltaba ninguna reunión y les obsequiaba con mi bufonería. Lo hacía porque me caían bien, me eran simpáticos, pero eso no suponía que sintiera por ellos un afecto nacido a través de Marx. La irracionalidad me producía un cierto placer. Mejor dicho, me hacía sentir cómodo. El seguir las normas establecidas me parecía mucho más temible. Me parecía que había en eso algo tremendamente poderoso. Era un mecanismo incomprensible. No podía continuar sentado en esa habitación fría y sin ventanas. Fuera se extendía el océano de la irracionalidad y lanzarme a andar en sus aguas hasta morir se me hacía más placentero. Existe la palabra marginados, que denota a los infelices, a los fracasados y a los descarrilados en la sociedad humana. Pero yo creo que lo soy desde el momento en que nací. Por eso, cuando me cruzo con alguien calificado de marginado, de inmediato siento afecto por él, un afecto que llena todo mi cuerpo de un arrobamiento de ternura. También existe el término conciencia de delincuente. Al estar en la sociedad humana, toda la vida he sufrido de esta conciencia, pero ha sido mi fiel compañera, como una esposa en tiempos de pobreza, y ambos hemos compartido nuestras miserables diversiones. Puede que esta haya sido mi actitud en la vida. Asimismo, la gente habla del sentido de culpabilidad. En mi caso me poseyó desde que era un bebé, y con el tiempo, en lugar de curarse, se hizo más profundo, penetrándome hasta los huesos. Pero incluso si se podía decir que mi sufrimiento por las noches era el de un infierno de infinitas torturas, pronto se me hizo más querido que mi propia sangre y carne, y me llegó a parecer la expresión de ese sentimiento de culpabilidad vivo, o quizás su murmullo afectuoso. Para un hombre en esas circunstancias, el ambiente de un movimiento clandestino suponía una extraña tranquilidad, una sensación de bienestar. En suma, más que los objetivos del grupo político, podía decir que me atrajo su ambiente. Para Horiki, solo se trató de una burla estúpida, ya que asistió tan solo a una reunión, aquella en que me llevó para presentarme, escudándose en la torpe ocurrencia de que el marxismo debía estudiar no solo el aspecto de la producción, sino también el del consumo. Y como nunca más se acercó a las reuniones, acabamos compartiendo tan solo el aspecto del consumo. Volviendo la vista atrás, recuerdo que había marxistas de todas clases. Algunos, como Horiki, se autocalificaban así para vanagloriarse de modernidad, mientras que el olor de irracionalidad atrajo a otros de los que nos sentábamos en las reuniones, como fue mi caso. Si los auténticos marxistas hubieran descubierto los motivos de Horiki y míos, se hubieran enfurecido mucho, y tratando a unos débiles traidores nos hubiesen echado sin contemplaciones. Sin embargo, ninguno de los dos fue expulsado, y yo en particular me podía comportar de una forma mucho más saludable, en esa sociedad irracional que entre caballeros racionales. Como me consideraban un compañero prometedor, me encargaron diversas misiones secretas, que más bien daban risa. Por mi parte no rechacé hacerme cargo de ninguna de esas misiones, aceptándolas con tal naturalidad que ni los perros, así llamaban los compañeros a la policía, jamás sospecharon de mí ni se les ocurrió interrogarme. Riéndome y haciendo reír a los demás, cumplí todos los encargos al pie de la letra. Los participantes en ese movimiento eran tan precavidos y pasaban tantos nervios que eran como una mala imitación de una novela detectivesca. Las misiones que me encargaban eran de lo más anodino, pero ellos no cesaban de comentar su alto grado de peligro. En esos días pensaba afiliarme al partido, y no me preocupaba en lo más mínimo el riesgo de acabar en la cárcel. Pensaba que esa vida podría ser más llevadera que el temor horrible que experimentaba en la vida real, en la sociedad de los hombres, que me hacía pasar las noches en un infierno de insomnio. Incluso cuando mi padre se encontraba en la casa de Sakuragicho, debido a sus ocupaciones sociales o en el parlamento, solían pasar 3 o 4 días sin que nos cruzásemos. Sin embargo, su presencia me resultaba opresiva y me producía temor, de forma que pensé en buscarme una pensión. Pero antes de que tuviera oportunidad de hablar sobre el asunto, el anciano que se ocupaba de la casa me informó de que mi padre tenía intención de venderla. Faltaba poco para que se completara su periodo de posesión del escaño en el Parlamento y sin duda, por diversas razones, no quería presentar de nuevo su candidatura. Además, pensaba construir un lugar de retiro en nuestra región. Como no le tenía apego alguno a Tokio, imagino que llegó a la conclusión de que no valía la pena mantener abierta una residencia de tal envergadura para mí, un simple estudiante.
No sé qué pensaría mi padre. El caso es que vendió la casa en un abrir y cerrar de ojos, y yo me tuve que instalar en una oscura habitación de cierta pensión llamada Senyukan en Morikawa, en el barrio de Hongo. Muy pronto comenzaron mis apuros económicos. Cada mes mi padre me daba una asignación fija, que desaparecía en 2 o 3 días, pero en casa siempre había tabaco, sake, queso y fruta. En cuanto a material de escritorio y ropa, acostumbraba a comprar en las tiendas del vecindario, donde mi padre era cliente y lo cargaban en su cuenta. Podía invitar a Joriki a soba o tendón en los restaurantes vecinos y marcharme sin una palabra. De súbito me encontré viéndolo solo en una pensión, obligado a adaptarme a la asignación mensual. Vaya apuro. Pero, como era de esperar, el dinero desaparecía en 2 o 3 días, y yo me volvía loco de desesperación. Entonces tenía que enviar telegramas para pedir dinero a mi padre, a mi hermano mayor y a mi hermana mayor por turnos. Cartas detalladas, consistentes en pura ficción y bufonadas, ya que me parecía conveniente hacer reír a quien le pedía un favor. Y además, por mediación de Joriki, me hice asiduo de las casas de empeños. Pese a todo, siempre andaba corto de dinero. Para colmo, no podía vivir en aquella pensión lúgubre, donde no conocía a nadie. Si me quedaba allí solo sentado, me embargaba el temor de que alguien me atacaría en cualquier momento o me pegaría un tiro. De modo que salía rápidamente a la calle y me iba a echar una mano en el movimiento clandestino o me juntaba con Joriki para hacer la ronda de locales que servían sake barato. Había abandonado casi por completo la escuela y las clases de pintura. 2 años más tarde intenté suicidarme con una mujer casada mayor que yo. Allí comenzaron las complicaciones. No asistía a clases ni abría un libro, pero por alguna razón desconocida, siempre me las arreglaba de algún modo en los exámenes, de forma que pude seguir engañando a mi familia. Sin embargo, mis faltas de asistencia molestaron a la escuela, que envió un informe confidencial a mi padre. Entonces, en lugar de mi padre, mi hermano más mayor me escribió una carta de amonestación muy larga y severa, pero a mí lo que me atormentaba era el dinero, además de las muchas misiones difíciles que me estaba encargando el grupo clandestino, hasta el punto de que ya no me las podía tomar medio en broma. Me habían nombrado líder del movimiento estudiantil marxista de los distritos centrales de Tokio, Hongo, Koishikawa, Shiraya y Kanda, y debía correr de un lado para otro para establecer contactos, y habiendo oído sobre la posibilidad de un levantamiento armado, llevaba en el bolsillo del impermeable una pequeña navaja. Al recordarla me parece que era tan frágil que no bastaba ni para sacarle punta a un lápiz. Deseaba más que nada tomar sake hasta quedar profundamente dormido, pero no tenía dinero para hacerlo. El grupo, al que creo recordar llamábamos P en nuestro lenguaje clandestino, por ser la inicial de partido, me encargaba tantas tareas que no tenía tiempo ni de tomar un respiro, lo que resultaba un verdadero exceso para mi constitución física enfermiza. Al principio ayudaba porque me fascinaba su irracionalidad, pero mi situación era una consecuencia imprevista de mi broma. Cuando estaba agobiado de trabajo, sin poder reprimir mi irritación, me daban ganas de decirle a la gente del PEC que yo no tenía nada que ver con todo esto, y que se lo pidiesen a uno de los suyos. Decidí escapar, pero como no me parecía bien, opté por matarme. En aquel entonces 3 mujeres estaban particularmente interesadas por mí. Una de ellas era la hija del dueño de la pensión donde me alojaba. Cuando regresaba exhausto de alguna tarea del movimiento y me acostaba sin tener ni ánimos para comer, ella me visitaba sin falta con papel de escribir una pluma en la mano. Con permiso, abajo mis hermanos pequeños hacen mucho ruido y no me puedo concentrar, decía, sentándose a mi escritorio, donde se pasaba 1 hora o más escribiendo. Podría haberle hecho caso omiso y dormirme, pero era evidente que la muchacha esperaba que le hablase, de modo que manifestándose mi habitual costumbre de hacer un servicio y ahí, a pesar de no tener el menor deseo de conversación, me acostaba boca abajo y encendí un cigarrillo. ¿Sabes? Hay hombres que calientan el agua del baño con las cartas de amor que las envían las mujeres, comencé. ¡Qué horror! Te refieres a ti mismo, ¿verdad? Bueno, calenté la leche y me la tomé. ¡Qué horror para ella, que te la tomaras! Pensando que porque no se marchaba de una vez, imaginé que su carta estaría llena de letras sueltas sin sentido. Anda, muéstramela, le pedí, aunque en realidad no me interesaba verla ni aunque me fuera la vida en ello. Mientras decía, ¡ay no! Su expresión satisfecha era tan horripilante que acabó con cualquier posible interés. Entonces se me ocurrió que le podía hacer un encargo. Perdona, ¿te podrías acercar a la farmacia en la calle de la estación para comprarme un frasco de calmotín? Estoy agotado, con la cara ardiendo y no voy a conseguir dormirme. ¿Serías tan amable? En cuanto al dinero, por eso no te preocupes. Se levantó contenta. No hay que andarse con remilgos en encargar algo a una mujer.
Al contrario, sé muy bien por experiencia que les encanta que un hombre les pida alguna cosa. La otra mujer era una compañera que estudiaba para maestra. Con ella, quisiera o no, por el asunto de la militancia, tenía que encontrarme cada día. Después de las reuniones, esa mujer siempre se me pegaba y además me traía regalos. Quiero que me consideres como a tu verdadera hermana mayor, me decía. Yo le respondía, desde luego, con una leve sonrisa, temblando entero. Me daba mucho miedo causar su enojo, de modo que hacía lo posible para disimular, pero cada vez que tuve que complacer más a esa mujer fea y desagradable, aceptaba sus regalos, todos de pésimo gusto, de los que me libraba pasándoselos al viejo del puesto del yakitori y a otra gente, con expresión contenta, y le hacía alguna broma para que se riese. Cierta noche de verano, como no había forma de sacármela de encima, le di un beso. Entonces ella, excitada de un modo vergonzoso, llamó un taxi y me llevó a la habitación que el movimiento alquilaba en secreto, un lugar estrecho con aspecto de oficina, y pasamos unas horas de locura hasta que amaneció. Vaya, una hermana mayor, me dije con una sonrisa amarga. Cada día era inevitable encontrarse con la muchacha de la pensión y la compañera, por lo que no podía usar el recurso de esquivarlas como había hecho hasta ahora con otras mujeres. Sin darme cuenta y empujado por mi habitual inseguridad, acabé haciendo lo posible para congraciarme con ambas, como si tuviera una deuda con ellas. En esa misma época, recibí los favores de una camarera de uno de esos grandes cafés de Ginza. Tras solo un encuentro me sentí tan agradecido a ella que casi no podía moverme de preocupación y temores vacíos. Entonces ya podía tomar un tren o ir al teatro Kabukiza sin que me llevara a Horiki. Vestido con un kimono de seda chispeada, incluso me atrevía a entrar solo a un café. Hasta cierto punto logré acostumbrarme a fingir descaro. En el fondo del corazón no había perdido ni un ápice de miedo al aplomo y a la violencia de los humanos, mas, aunque sin dejar de sentir ese miedo y ese sufrimiento, en la superficie me había acostumbrado poco a poco a saludar mirando a la cara. No, esto no es cierto. No podía hablar con alguien sin mostrar con dolorosas sonrisas la bufonería de mi derrota. Por lo menos había adquirido la habilidad de tartamudear algunas frases convencionales. ¿Sería como resultado de mis actividades en grupo clandestino? ¿O gracias a las mujeres? ¿Quizá al alcohol? Pero me parece que sobre todo se debió a la falta de dinero. Fuera donde fuese me perseguía esa sensación de temor. Se me ocurrió que si entrase en alguno de los grandes cafés abarrotados de clientes bebidos, camareras y mozos, mezclándome con ellos mi corazón perseguido sin tregua podría tranquilizarse. De modo que me metí en un gran café del elegante barrio de Ginza con solo 10 yenes en el bolsillo. Te advierto que solo llevo 10 yenes, le dije sonriendo a la camarera que se me acercó. No te preocupes, repuso con acento de Kansai. A mí, que estaba temblando de miedo, esas palabras me calmaron de una forma extraña, y no era porque ya no debía preocuparme por el dinero. Me dio la impresión de que, estando junto a ella, no había nada que temer. Mientras tomaba sake me sentía tan relajado que ni tenía que representar mis bufonerías. Bebiendo en silencio no ocultaba mi verdadero carácter, callado y sombrío. ¿Te apetece?, me preguntó, sirviéndome algunos aperitivos. Yo negué con la cabeza. ¿Solo sake? Entonces yo también tomaré. Era una noche fría de otoño, tal como me había propuesto Tsuneko. Creo que así se llamaba, aunque mis recuerdos son vagos y no puedo estar seguro. Soy capaz hasta de olvidar el nombre de alguien con quien hice un pacto de suicidio. La esperé en un puesto callejero de sushi. Ese sushi era malísimo. Es curioso que, aunque puedo olvidar el nombre de ella, recuerdo a la perfección lo repugnante que era el sushi, así como el rostro del hombre que lo preparaba, parecido al de una serpiente o daisho y con el cabello corto al rape. El viejo no hacía más que volverse de acá para allá, intentando dar la engañosa impresión de destreza en la preparación del sushi. Me parece verlo ahora mismo. Años después, en unas 3 ocasiones, vi en el tren un rostro que me resultaba familiar, y después de romperme la cabeza llegué a la conclusión de que se parecía al hombre del puesto de sushi y sonreí amargamente. Mientras que me cuesta recordar el nombre y el rostro de aquella mujer, recuerdo tan bien el del hombre del puesto de sushi que lo podría dibujar. Sin duda, esto demuestra lo horrible que era ese sushi, que me enfrió el cuerpo y me llenó de malestar. Incluso las veces que alguien me ha llevado a un buen restaurante de sushi, nunca he comido realmente a gusto. Mientras lo esperaba, me decía que la bola de arroz era demasiado gruesa. ¿Por qué no lo hacía más o menos del tamaño de la medida del pulgar? Tsuneko tenía alquilada una habitación en la primera planta de la casa de un carpintero. Allí me encontraba tomando té, tendido en el suelo de tatami, con la mejilla apoyada en la palma de la mano como si me doliera una muela, y sin disimular en lo más mínimo mi sombrío estado de ánimo. Parecía que a ella no le disgustaba mi actitud,
Daba la sensación de estar completamente aislada, como un árbol seco azotado por el frío viento en el que danzaran las hojas muertas. Mientras descansábamos, me contó que era 2 años mayor que yo, y que venía de Hiroshima, donde su marido había trabajado de barbero. Sin embargo, en la primavera del año pasado huyeron a Tokio, pero el hombre no encontró trabajo y fue acusado de estafa, por lo que se encontraba en la cárcel. Hasta ahora le había ido a visitar cada día, pero no tenía intención de ir más. Me contó esto, entre otras cosas, aunque no presté demasiada atención porque las mujeres me aburren cuando comienzan a hablar sobre sí mismas. No sé si será debido a su poca habilidad al expresarse, a que no aciertan a dar énfasis en el punto debido, o a cualquier otra razón. La cuestión es que siempre he hecho oídos sordos a esas historias. Más que 1000 de esas palabras me dicen las mujeres si alguien me susurrase, ¡qué tristeza! Seguro que pronto me solidarizaría con sus sentimientos, pero hasta ahora ninguna mujer ha pronunciado ante mí esas simples palabras, lo que me parece muy extraño. Aunque esa mujer no dijo ¡qué tristeza!, su cuerpo estaba envuelto en una profunda tristeza silenciosa, una corriente de miseria de unos 3 centímetros que circulaba sobre ella. Al acercarme a ella, mi cuerpo quedaba también envuelto en esa corriente, mezclándose con la de mi punzante melancolía, como una hoja muerta que se pudre en el fondo del agua. Por fin, me había librado del miedo y la angustia. Era muy diferente a dormir tranquilamente en los brazos de aquellas prostitutas idiotas. Ellas eran alegres. La noche que pasé con la esposa de aquel delincuente acusado de estafa fue muy feliz y liberadora. Imagino que no volveré a usar en estos cuadernos unas palabras tan decididas y sin vacilación. Pero solo duró una noche. Al abrir los ojos por la mañana me levanté de un salto y volví a ser el bufón superficial de siempre. Los cobardes temen hasta la felicidad. Pueden herirse incluso con el algodón. A veces hasta la felicidad les hiere. Antes de resultar herido, me apresuré a separarme de ella, utilizando las bufonerías como una cortina de humo. Aquello de que el fin del dinero es el fin del amor puede interpretarse al revés. No significa que cuando se termina el dinero la mujer abandona al hombre. Cuando se queda sin dinero el hombre se siente al fondo del abismo, sin el menor ánimo de reír, hundido en el pesimismo, y es él quien termina abandonando a la mujer. El hombre se vuelve medio loco y no para dar sacudidas hasta que se libera de ella. Podrás encontrar la explicación del proverbio en el diccionario Kanazawa. Por mi parte, lo he vivido en carne propia. Recuerdo que cuando me puse a decir esas tonterías a Tsuneko le dio risa. Temiendo quedarme más rato, estaba dispuesto a marcharme sin lavarme la cara. Fue entonces cuando solté sin pensar aquello de que el fin del dinero es el fin del amor, lo que después acarrió serias consecuencias. Pasó un mes hasta que me encontrara de nuevo con la mujer que me otorgó sus favores esa noche. Después de dejarla, mi felicidad se fue borrando a medida que pasaban los días. Me horrorizaba pensar que por una merced fugaz me había creado horribles vínculos e incluso llegó a pesarme que Tsuneko hubiera pagado mi cuenta en el café donde trabajaba. Pese a la distancia, se acabó convirtiendo para mí en una mujer amenazadora, que me intimidaba sin cesar, igual que la muchacha de la pensión o la compañera que estudiaba para maestra. Temía reaccionar con furia si me encontrara de nuevo con la mujer con quien dormí, de modo que opté por no aparecer por Ginza. El que me fastidiara no se debía a la astucia. Las mujeres tenían un comportamiento muy distinto al irse a la cama y al levantarse al día siguiente, sin la menor conexión, como si hubieran olvidado por completo lo sucedido. Era un fenómeno raro, como si lo hubiesen dividido en 2 mundos, algo que yo no podía digerir. A finales de noviembre, estaba con Horiki, tomando sake barato en un puesto callejero de Kanda. Apenas habíamos salido cuando este mal amigo ya estaba insistiendo en continuar bebiendo en otra parte. Pese a que ya no teníamos un céntimo en los bolsillos, como yo estaba bastante bebido, me sentía mucho más lanzado de lo normal. Bueno, te voy a llevar a un país de sueños. Sake, mujeres, propuse. ¿A un café? Eso mismo. Vamos. Una vez decidido esto, tomamos el tranvía. Esa noche estoy hambriento de mujeres, dijo Horiki muy animado. ¿Se podrá besar a las camareras? No me gustaba nada cuando Horiki representaba el papel de borracho. Él lo sabía, y por eso insistió. Ya sabes, voy a besarla. La que se siente a mi lado no se va a escapar sin un beso, ¿eh? Haz lo que te dé la gana. Qué bien, me muero de ganas de una mujer. Bajamos en la parada de Ginza Yonchome y entramos en el gran café de sake y mujeres. No me quedaba más que confiar en que estuviera Tsuneko, ya que no tenía un céntimo. Nos sentamos en un reservado vacío y pronto se acercaron apresuradas Tsuneko y otras camareras. Una de ellas se sentó a mi lado y Tsuneko se dejó caer junto a Horiki. Me dio un sobresalto. Pronto la besaría. No es que tuviera celos. Nunca fui posesivo.
Es cierto que a veces he sentido pena al perder algo, pero nunca la suficiente como para enfrentarme a los demás por ese motivo, hasta el punto de que años después vi cómo violaban a mi esposa sin hacer nada para evitarlo. No quiero inmiscuirme en las desvanecencias entre los seres humanos. Tengo miedo a caer en ese remolino. La relación entre Tsuneko y yo fue solo de una noche. No era mía. No sería posible sentir celos por ella, pero aún así tuve un sobresalto. Me daba pena que Tsuneko tuviera que soportar los besos violentos de Horiki delante de mis ojos. Una vez mancillada por Horiki no podría seguir conmigo, pero mi voluntad no era tan fuerte como para retenerla. Ah, se iba a terminar todo. Ante la infelicidad de Tsuneko solo pude suspirar, pero al momento siguiente me resigné dejándome llevar por el flujo de los acontecimientos y mirando ora a Horiki, ora a Tsuneko, sonreí como un bobo. Sin embargo, inesperadamente la situación tomó un mal rumbo. Se acabó, exclamó Horiki con una mueca. Ni alguien como yo puede hacer eso a una mujer tan miserable. Hablando entre dientes y con los brazos cruzados me dirigí a Tsuneko. Quiero beber sake, pero no tengo dinero. Quería ahogarme en sake. A la vista de la gente, Tsuneko era un infeliz, con olor a pobreza, que no valía ni para el beso de un borracho. De repente, esto me golpeó como un rayo. Aquella noche bebí como nunca lo había hecho, y cada vez que mis ojos se encontraban con los de Tsuneko, intercambiábamos tristes sonrisas. Mientras pensaba que era una mujer exhausta de aspecto pobre, nació en mí una solidaridad por esta compañera en la pobreza. Incluso ahora pienso que los enfrentamientos entre pobres y ricos es un tema que parece caduco, pero que siempre formará parte de las tragedias. Empezó a brotar en mi interior la compasión por Tsuneko, y junto a ella un tenue sentimiento de amor. Vomité. No sabía ni dónde estaba. Fue la primera vez que perdí totalmente el sentido por los efectos de la bebida. Cuando abrí los ojos, Tsuneko estaba sentada a mi cabecera. Al parecer, había dormido en la habitación, en la primera planta de la casa del carpintero. El fin del dinero es el fin del amor. Pensé que lo decías en broma, pero ¿lo piensas en serio? Como no viniste nunca más. ¿Qué historias más complicadas? Puedo trabajar para los dos. ¿Qué te parece? Ni hablar. Entonces ella se acostó a mi lado. Hacia el amanecer surgió de sus labios y su primera vez la palabra muerte. Tsuneko también parecía exhausta de existir como un ser humano. Por mi parte, pensando en mi temor por el mundo y sus complicaciones, el grupo clandestino, las mujeres, los estudios, parecía imposible seguir viviendo, y así acepté su propuesta. Pero entonces todavía no estaba resignado a morir. En mi respuesta se ocultaba un cierto afán de aventura. Pasamos la mañana paseando por Akasuna, por Azukusa. Entramos en una cafetería y tomamos un vaso de leche. Esta vez pagas tú, dijo Tsuneko. Cuando me levanté a pagar y abrí el monedero, solo tenía 3 miserables monedas de cobre. Más que vergüenza sentí horror. En el acto me vino a la mente que en la habitación de la pensión solo me quedaba el uniforme de la escuela y la ropa de cama. Ya no tenía nada más que pudiera ser empeñado en ese cuarto desolado. Solo tenía lo que llevaba puesto, el kimono de seda chispeada y el abrigo. Supe con toda claridad que no podía seguir viviendo. Mientras me encontraba allí sin saber qué hacer, la mujer echó una ojeada a mi monedero. ¿Eh? ¿No tienes más que eso?, dijo con inocencia, pero yo sentí una punzada dolorosa, que solo podía causarme la voz de la primera mujer que amaba. ¿Solo esto? ¿No tienes más que esto? Pero si 3 sen de cobre no pueden llamarse dinero. Sentí una rara humillación. Sentí una rara humillación nunca vivida hasta ahora. Una humillación que no me permitía seguir viviendo. Sería porque al fin y al cabo en aquel entonces aún no había librado por la identidad de hijo de familia adinerada. Entonces tomé la determinación real de quitarme la vida. Esa noche nos lanzamos al mar en Kamakura. Tsuneko se desató la faja del kimono, diciendo que la había tomado prestada de una compañera de trabajo y la dejó doblada sobre una roca. Yo me saqué el abrigo y lo coloqué en el mismo lugar. Entonces entramos al agua. Ella murió y yo fracasé en el intento. Como yo era solo un estudiante y además el nombre de mi padre tenía interés informativo, la prensa local organizó un alboroto con el incidente. Me ingresaron en un hospital junto a la costa y uno de mis parientes se desplazó para ocuparse de las gestiones necesarias. Antes de marcharse me dijo que mi familia se había enfurecido tanto que incluso me podían desheredar. Pero a mí eso no me importaba. Sentía tanta nostalgia por Tsuneko que no podía parar de llorar. Hasta hoy nunca quise a nadie más que a la miserable Tsuneko. La muchacha de la pensión me envió una larga carta que incluía unos 50 poemas de breve estanca. Sí, 50. Y todos comenzaban con el verso «Vive por mí».
También las enfermeras entraban a mi habitación alegremente para hacerme compañía, y algunas hasta me tomaban la mano un momento antes de marcharme. Me favoreció mucho que en el hospital me diagnosticaran que tenía una dolencia en el pulmón derecho porque la policía me trató como un enfermo y no como a un delincuente. Cuando me fueron a buscar para interrogarme por intentos de suicidio, me colocaron en una celda especial. A altas horas de la noche, el policía de guardia, ya entrado en años, entreabrió la puerta y me llamó. Tú, ven acá para calentarte un poco, dijo. Entré con la cabeza gacha, fingiendo desaliento. Me senté en una silla y acerqué las manos al brasero. Ya veo, echas de menos a la mujer que murió, ¿verdad? Sí, repuse con voz apagada. Eso podría decirse que es parte de la naturaleza humana, afirmó. Poco a poco se había puesto a darse importancia. ¿Cómo empezaste a salir con esa mujer? Su tono ya era casi como el de un juez. Tan presuntuoso se había hecho cuando me preguntó. Tomándome por un niño y quizá con la idea de entretenerse en aquella noche de otoño, se comportaba como si fuese el responsable de la investigación para hacerme confesar alguna historia obscena. Enseguida me di cuenta y tuve que esforzarme por no soltar ni una risotada en su propia cara. Sabía que no tenía ninguna obligación de responder a esas preguntas de policía, ajenas a la investigación oficial, pero a fin de hacer más llevadera la larga noche otoñal, adopté una actitud dócil, como si en realidad creyese por completo que el policía fuese el responsable de la investigación y de él dependiera que recibiera una sentencia más o menos severa. De modo que hice una declaración a mi antojo para dejarlo contento. Ya entendí más o menos de lo que se trata. Incluso nosotros tenemos en consideración cuando alguien es sincero. Muchas gracias. Espero que así sea. Mi representación fue de una habilidad divina, aunque no sirvió absolutamente de nada. Así que amaneció, me llamó el jefe de la policía para comenzar la investigación de verdad. Enseguida que abrí la puerta y entré en su oficina dijo, «Vaya, vaya, qué guapo», dirigiéndose a mí. «La culpa no es tuya, sino de la madre que te hizo así». El jefe de policía era todavía joven, de tez algo oscura y con aspecto de haber estudiado. Al decirme eso, de repente me hizo sentir como una persona deformada, como si tuviera una marca de nacimiento en pleno rostro. La investigación del oficial, que parecía practicar judo o kendo a juzgar por su físico, fue simple y precisa, distinta como el día y la noche de la que me hizo la víspera ese policía entrado en años, furtiva y en busca de aspectos obscenos. Cuando terminó el interrogatorio, el jefe de policía se puso a llenar un formulario para enviarlo a la fiscalía. «No debes descuidar la salud. Has escupido sangre, ¿no?» Por la mañana había tenido una tos muy rara. Cada vez que tosía me cubría la boca con un pañuelo que tenía rastros de sangre. Pero en realidad no había salido de mi garganta, sino de un grano bajo de oreja que me había reventado la víspera. Pensé que me convenía más no aclarar la verdad. Sí, repuse con los ojos bajos haciéndome el bueno. No sé si serás procesado, porque esto depende del fiscal, dijo cuando acabó de rellenar los documentos. Pero sería mejor que llamases por teléfono o pusieras un telegrama para que venga alguien que te sirva de avalador. Tienes a alguien, ¿no? Me acordé de un hombre llamado Shibuta, un anticuario, que solía visitar a mi padre. Era soltero, rechoncho, de unos 40 años y me había avalado para el ingreso en la escuela. Su rostro en particular, cerca de los ojos, tenía el aspecto de un lenguado. Por eso mi padre solía llamarle el lenguado, y yo también me acostumbré a ese apodo. Busqué su número en el anuario telefónico que me prestaron en la policía. Lo llamé y le pedí que fuera a la oficina de policía de Yokohama. El lenguado se mostró tan arrogante que parecía otro, pero terminó por aceptar. Que alguien desinfecte este teléfono inmediatamente. Ha escupido sangre», dijo el jefe de policía con voz potente que llegó con claridad hasta mis oídos ya que estaba sentado en la celda. Después del mediodía me ataron las muñecas con una cuerda fina de esparto, aunque permitieron que ocultara las manos bajo el abrigo, y un joven policía sujetó el extremo de la cuerda con firmeza. Ambos tomamos el tren hacia Yokohama. Lo acontecido no me molestó en absoluto, ni la celda de la policía, ni la gente entrado en años. ¿Por qué sería? Cuando me ataron como a un delincuente, me sentí aliviado, de lo más tranquilo. Ahora, al escribir esto, recuerdo que me sentía muy bien, incluso alegre. Pero entre los recuerdos agradables de esa ocasión, nunca olvidaré en la vida una lamentable metedura de pata, que incluso hoy me produce sudores fríos. Me encontraba en la oficina oscura, respondiendo a un interrogatorio simple del fiscal. Era un hombre tranquilo de unos 40 años. Si en mi caso se me pudiera calificar de guapo, sería una belleza obscena, mientras que la suya era honrada y emanaba una tranquila sagacidad. Era tan reposado que hasta yo bajé la guardia mientras hacía mi declaración. De repente me dio de estos ataques de tos,
Saqué el pañuelo del escote del kimono y al ver la sangre, me pasó por la cabeza que podía sacar algún partido a la tos. Por eso añadí al final de la tos real 2 veces de propina y con la boca cubierta aún por el pañuelo miré al fiscal. ¿Es de verdad esa tos? Preguntó con una leve sonrisa. Solo de recordarla me produce mucho más que un sudor frío. No puedo evitar el revolverme de inquietud. Si dijera que fue más chocante que cuando aquel idiota de Takeichi de la escuela secundaria me aguijoneó la espalda con un dedo y diciendo «lo has hecho a propósito», me hizo caer a los infiernos. No sería ninguna exageración. Esas 2 representaciones fueron los peores fracasos de toda mi existencia. A veces incluso pienso que hubiese sido preferible ser condenado a 10 años de cárcel que sufrir el tranquilo desprecio del fiscal. Anularon mi acusación, pero eso no me produjo la menor alegría. Me quedé sentado en un banco de la sala de espera de la oficina del fiscal y me quedé esperando a que viniese a buscarme el lenguado. A través de los altos ventanales y todos detrás del banco se veía el cielo rojizo del atardecer. Las gaviotas volaban dibujando en el cielo una curva que parecía una silueta femenina. Bueno, pues leímos 1 hora y media más o menos. Habiendo terminado este segundo capítulo, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Si te gustó esta lectura, te invito a que le des like, a que te suscribas para que no te pierdas las siguientes narraciones, así como que dejes un comentario o a que lo compartas con otras personas que tú creas les pueda gustar esta lectura. Pero sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.